Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta edición especial de nuestro programa internacional Hoy en el Mundo y estamos conversando en este momento con Damián Andrada, que es analista político con maestría en Ciencias Políticas y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Damián, gracias por estar aquí con nosotros. Estábamos hablando de Evo Morales y lo que estaba haciendo ya desde México. Pero Damián, quiero que escuchemos una apreciación que ha hecho un expresidente de Bolivia. Se trata de Jorge Quiroga, quien criticó el respaldo brindado por el gobierno de México a Evo Morales y la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la crisis de ese país. Me duele profundamente como México, un país que se preciaba de defender la doctrina Estrada de no injerencia, esté cometiendo la injerencia más grosera de la historia de América Latina, rompiendo las convenciones de asilo, dándole megáfono a Evo Morales para que todo el día llame a la sedición, esté instigando a la violencia. Muy bien, Damián, Evo Morales haciendo política en calidad de asilado político en México, ¿hasta dónde raya en la ilegalidad o en la legalidad lo que está haciendo el expresidente Evo Morales? En principio es una pregunta que me cuesta muchísimo responder, ¿no? Pues esta es una situación excepcional para quienes vivimos en Latinoamérica, al menos yo soy del año 86, entonces es la primera vez que estoy viviendo lo que yo considero un golpe de Estado. Lo que también señalaría es que Tuto Quiroga, cuando señala esto, también debería ver un poco lo que sucedió en la historia, ¿no? Porque él fue vicepresidente de Banzer, que Banzer había sido en su momento un dictador que luego fue elegido presidente constitucionalmente, y además también durante su gobierno tuvo la Guerra del Agua, en la cual murieron muchísimas personas en la ciudad de Cochabamba. Entonces creo que al momento de conversar sobre la posibilidad de hacer política en Bolivia, tiene que tener estos antecedentes, ¿no? Hay algunos audios desafortunados que han circulado aquí en Bolivia de Evo Morales. Creo que él está en su derecho de seguir haciendo políticas de allí, ¿no? Claro, y justamente sobre los audios, Damián, ¿cómo calificar lo que se escuchó en esos audios? Supuestamente era Evo Morales, porque eso finalmente ninguna autoridad lo ha confirmado, pero todos damos por hecho que era el expresidente Evo Morales, incitando al parecer, siempre lo pongo en esos términos, al parecer, incitando a generar bloqueos, a generar que no pudieran ingresar alimentos, a generar manifestaciones. Esas audios incitando, como te digo, a estos hechos, ¿cómo calificarlos? Sobre todo a un expresidente como Evo Morales. Sí, como bien decía, ¿no? Este audio circuló, lo presentó justamente el gobierno. Evo Morales nunca dijo que, o al menos no tengo la información de que haya dicho que eran falsos, por lo cual yo los considero ciertos. Y para mí me parecen audios profundamente desafortunados, ¿no? Porque además también de algún modo está realizando lo mismo que él cuestionaba a sus opositores mientras él era presidente, ¿no? En esas 3 semanas de protestas. Entonces creo que si él había sido crítico de las protestas de la oposición, no debería responder del mismo modo. Claro. Damián, Evo Morales, cuando fue presidente de Bolivia durante sus 3 periodos, hay que reconocerlo, hizo un gran esfuerzo por mejorar la economía del país, por mejorar el bienestar de los bolivianos, pero se justifica lo que hizo Evo Morales para intentar llegar a un 4º mandato, se justifica que la gente considere que todo lo que realizó vale la pena para poder continuar las acciones que él estaba realizando, o simplemente había que darle paso a un nuevo gobierno. No, desde mi mirada no justifica, ¿no? La Constitución es bastante clara con eso. Hay que señalar también que cuando uno habla de esos 3 periodos, ¿no? Recordar que en Bolivia cada periodo presidencial dura 5 años y que el primer periodo había quedado trunco por una nueva Constitución promulgada en 2009, por lo tanto el que está ocurriendo ahora sería su 2º mandato. Entonces este 3er mandato con la nueva Constitución es ilegal, es anticonstitucional. Coincido con vos en que han habido muchísimas mejoras económicas, ¿no? En disminución de pobreza, disminución del hambre, mejora del nivel de alfabetismo, pero eso no justifica que haya querido pasar por arriba de la Constitución, y creo que finalmente ese es el gran error que ha
ha cometido más allá del golpe de Estado, ¿no? Un intelectual argentino decía, siempre que hay un golpe de Estado hay un proceso de descomposición de poder. Bueno, creo que aquí uno puede ver algunos de esos errores, ¿no? También señalar las políticas extractivistas, ¿no? Ciertas alianzas que terminó haciendo con los sectores concentrados de la agricultura y de la economía, de la ganadería en el oriente boliviano, creo que han llegado a esta descomposición de poder. Así es. Damián, días después, la parlamentaria Yanine Áñez asumió y se proclamó presidenta interina. Ella ha dicho que no le interesa quedarse en ese cargo, que ella iba a estar simplemente, inicialmente, para pacificar el país, eso lo dijo ella, y luego para convocar a nuevas elecciones. Y hasta el momento se está cumpliendo lo que ella anunció. Pero ese proceso de proclamarse ella como presidenta interina, ¿cómo lo analizas? ¿Cómo se puede observar desde la comunidad internacional, por lo menos? Claro, te digo dos aspectos, ¿no? Aquí desde Bolivia lo que yo percibo es que hay como una aceptación de todo lo que sucedió en términos mayoritarios, ¿no? Yo también me encuentro en Santa Cruz de la Sierra, donde es un departamento mayoritariamente opositor a Evo Morales. Ahora, cuando yo veo y leo el artículo 169, inciso 1 de la Constitución Política del Estado, que dice que la niña sucesoria es presidente, vicepresidente, presidente del Senado, presidente de diputados, y no dice nada sobre la vicepresidente segunda, para mí aquí se construye un gobierno de facto. Hay que señalar también y agregar que a poco tiempo de asumir lanza el decreto supremo 4078 que le da impunidad a las Fuerzas Armadas, y antes de que ella llegara a la presidencia había habido 3 muertos en 3 semanas y en menos de 2 semanas hay 30 muertos, ¿no? Por lo cual lo de pacificar te diría que no sé si se cumplió. Sí te puedo señalar que hoy la situación está mucho más tranquila y se pudo lograr una negociación con el gobierno socialismo para llamar a elecciones, que todavía no hay una fecha, por cierto, ¿no? Entonces ahí uno está esperando a que finalmente se lance la fecha de las próximas elecciones. Así es. Y este proceso que viene con el llamamiento a elecciones, Damián, ¿cómo calificarlo? ¿Es el adecuado? ¿Es lo que se debe hacer? No hay una fecha para las elecciones, pero creemos que debería ser en el primer semestre, por lo menos, del próximo año. Sí, hoy me estaba hablando con una persona que fue candidata y me estaba diciendo que probablemente sean en el mes de abril. Así como te digo que el decreto 4078 no pacificó al país, sino que las Fuerzas Armadas estaban asesinando personas, ¿no? Especialmente en Sencata y Sacaba, sí creo que el llamado a un proceso electoral ha cumplido los pasos que demanda la Constitución. Hubo un diálogo y hubo un acuerdo con los diputados y senadores del movimiento al socialismo, ¿no? Allí creo que la senadora Eva Copa fue fundamental también en este acuerdo. Así que bueno, ahora resta esperar a que se ponga finalmente la fecha y los candidatos, que ya hay algunos nombres circulando. Claro, Damián, las elecciones del 20 de octubre tuvieron una particularidad, y es que, claro, a partir de esa suspensión en la información de los resultados se generó toda una serie de sospechas, un debate, mucha polémica. Eso desató finalmente que Evo Morales renunciara a su cargo y que se fuera asilado hacia México. Ahora Yanine Áñez, exparlamentaria, asumió el cargo de presidenta interina. ¿Qué ejemplo le puede significar para la región esto que está ocurriendo en Bolivia y que no pasó en otros países donde también hubo denuncias en procesos electorales? Bueno, ahí para mí, Juan Carlos, este es un punto fundamental que voy a decir, ¿no? Y también es una de las razones por las cuales yo elijo hablar de un golpe de Estado y un gobierno de facto. Imaginemos si dentro de un par de meses o un par de días o semanas las Fuerzas Armadas de Colombia le sugirieran al presidente Duque que renunciara, ¿no? O si en Argentina ahora el 10 de diciembre asume Alberto Fernández y el año que viene las Fuerzas Armadas le sugirieran que renunciara. A mí me parece que es un precedente muy grave el que se está generando en la región, en los cuales las Fuerzas Armadas, ¿no?, intervienen directa o indirectamente recomendándole al primer mandatario que renuncie, ¿no? Recordemos también que Evo Morales a este mandato que termina ahora, no es que terminaba el 22 de enero, había llegado con más del 60% de los votos, ¿no? Entonces me parece que es un presente muy grave en la región que esperemos no se vuelva a repetir. Sí, Damián, el nuevo presidente que resulte electo en Bolivia con esas elecciones que ha convocado Yanine Áñez, ¿qué desafíos va a tener
para que vuelva la tranquilidad a Bolivia y para que, digamos, las cosas que se venían haciendo bien continúen en ese mismo sentido? Sí, creo que el principal desafío es enfrentar una sociedad muy polarizada, ¿no? Y muy polarizada, yo te diría más bien en términos políticos. No creería tanto en términos económicos, porque como bien señalabas, hay cierto consenso en que las cosas se vinieron haciendo bien, si bien es verdad que en el último tiempo ha habido una especie de estancamiento, ¿no? de estas mejoras económicas que fueron muy marcadas en los primeros años de los gobiernos de Evo Morales. Principalmente es una sociedad dividida en términos políticos. También te diría una sociedad en la cual ha tomado mucha presencia el discurso religioso. Al César lo que es del César, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. Me parece que vincular la religión con el gobierno, esta imagen de la Biblia entrando al Palacio Quemado, ¿no? Como se dice acá. Además, señalar también que la Constitución Política del Estado, en su artículo número 4, dice que la religión está separada del Estado. Entonces, me parece esto que son dos puntos fundamentales que hay que tratar y que el presidente deberá afrontar. Y en un tercer punto también te diría las políticas extractivistas, ¿no? Que son las que han generado los incendios en la Chiquitanía y en la Amazonía Sur, ¿no? Recordemos en los meses de agosto, septiembre, y que son producto de la expansión de la frontera agrícola ganadera. Creo que en esos tres puntos son los principales desafíos. Sí, Damián, finalmente, porque el tiempo se nos está terminando, te pido un favor, en 30 segundos. La presidenta interina Yanine Áñez ha dicho, basándose en el informe final de la OEA, que se trató de un fraude monumental, palabras textuales de ella. Ha dicho que se ha orquestado un crimen de dimensiones escandalosas. ¿Consideras que así fue lo que pasó en las elecciones del 20 de octubre con Evo Morales? Te cuento, ayer estuve viendo el documento final de la OEA. Te voy a ser sincero, por un lado es un lenguaje muy técnico que personalmente es un desafío y lo tendré que seguir estudiando. Yo no creo que haya sido un fraude monumental, ¿no? De hecho, el informe de la OEA dice que, el informe preliminar decía que con seguridad Evo Morales había ganado las elecciones en primer lugar. Lo que sí estaba en discusión era la diferencia de 10 puntos por sobre el segundo. Yo creo que han habido irregularidades en el proceso electoral boliviano. Te diría que esas irregularidades también ocurren en mi país, en Argentina, donde por ejemplo no hay fiscales en algunas mesas y se manipulan las actas. No sé si llamarlo monumental, pero sí considero que esas irregularidades pudieron haber alterado el resultado a una diferencia mayor a 10 puntos, evitando el balotaje. Por eso hubiera sido bueno que Evo Morales llamara una segunda vuelta independientemente del conteo oficial. Pues Damián, muchas gracias por acompañarnos en Hoy en el Mundo. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, señor. Es Damián Andrada, analista político con maestría en Ciencias Políticas y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, pero se encuentra en Bolivia, dándonos su perspectiva, su análisis sobre lo que ha ocurrido con esta crisis que aún sigue en Bolivia, pero que parece que ya hay luz verde, luz al final del túnel, luego de varios días de manifestaciones, con muertos, con heridos, y se espera que en los próximos meses haya una convocatoria a unas nuevas elecciones presidenciales. Hacemos una pausa y al regreso nos metemos en nuestro segundo tema central de hoy. Tiene que ver con los tiroteos en el mundo. Ya venimos.